hemos estado viendo si, como Jairito le pone el título, si en los videos que van quedando grabados, que van quedando editados, lo que anula la adoración. Y hemos enfocado el pecado bajo esta perspectiva. O sea, hemos enfocado el pecado bajo la perspectiva suprema de que nos impide darle a Dios, a nuestro Dios, lo que Él merece, entendiendo que la dignidad de nuestro Dios es suprema, es maravillosa, y de todo corazón espero que nuestros estudios nos estén sirviendo para eso, para enfocarnos en Dios de esta manera, para poder verlo de esta manera como el ser que es digno sobre todas las cosas, eh, y digno de que nuestras vidas se den por entero a Él. Bajo esta perspectiva es que estamos viendo el pecado, ¿no? Que es en definitiva lo único que puede arruinar nuestra adoración, anular nuestra adoración, porque rompe nuestra comunicación con nuestro Dios. Y hemos estado experimentando en la palabra la enseñanza, sí, sobre lo terrible que es el pecado, y cómo es un tema de suma importancia para nosotros como hijos de Dios, no porque el pecado nos pueda dominar, ni porque nos domina, porque ya la palabra nos ha dejado claro que no estamos bajo su dominio, tenemos garantía absoluta de victoria sobre él, sino por el hecho de que, a pesar de que tenemos garantía absoluta de victoria sobre él, igual seguimos en zonas de peligro mientras estemos en nuestra humanidad, ¿no? En esta humanidad caída, ¿no? Que todavía no ha sido glorificada ni transformada. Esperamos ese día hermoso, ¿no? En que sí va a ocurrir eso. Y ahí sí, todo nexo con el pecado va a romperse para la eternidad. Así que mientras estemos aquí, tenemos que estar alertas. Por eso la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, es tan enfática en enseñarnos, en motivarnos, ¿ya? En el sentido de que Dios nos enseña que está la posibilidad de que un cristiano peque, eh, triste posibilidad, es una posibilidad, pero también es la misma posibilidad de que un cristiano no peque. De hecho, la garantía que tenemos en el Señor es para no pecar, ¿sí? O sea, un cristiano puede no pecar y eso debería ser el enfoque para todos nosotros cada día, ¿no? Como hijos del Señor, jamás ocupar excusas baratas, menos, hermanos, excusas que queremos, que muchos quieren encontrar en la palabra para excusar su pecado. Todo lo contrario. Entonces, la idea de la palabra de Dios es amonestarnos y movernos hacia este punto. Ya. Entonces, el cristiano no debe pecar, es el llamado del Señor, claramente en la palabra. Ya no debemos pecar. Pero tristemente existe la posibilidad y cuando bajamos nuestros brazos, bajamos nuestra guardia, podemos ser seducidos tristemente, pero ya no pecar porque el pecado nos domina, sino tristemente en voluntad y en este caso sencillamente por un descuido de la palabra de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, hay tantas, especialmente las epístolas, hay tanta amonestación a vivir santamente, a vivir en comunión con Dios, a vivir consagrados. Ya Pablo decía, perfeccionando el temor de Dios, ¿cierto? En el temor de Dios la santidad, ya su santificación, ahí en 2 de Corintios, y esa es la idea que tiene que reinar en nuestros corazones. ¿Qué es lo que vimos la última vez? Y vamos a seguir hoy día, espero terminar hoy día con esta parte, sobre el tema de lo que estamos hablando recién, si el cristiano peca o no peca, ¿ya? Vuelvo a enfatizar algo, mis queridos hermanos, y también para mis hermanos que van a estar escuchando esto en diferido. Lo he dicho en los estudios anteriores, lo vuelvo a decir hoy, es necesario decirlo. Con este estudio no estamos para nada avalando el pecado en un cristiano o en una cristiana, ¿ya? Espero que eso haya quedado muy claro. No es el fin de este estudio. El fin de este estudio es todo lo contrario, mostrarnos lo que la palabra de Dios dice, por un lado, de que el cristiano tristemente tiene la posibilidad de pecar, pero si peca puede restaurar su comunión por medio de un arrepentimiento y la confesión de pecado, ¿no?
pero jamás este estudio va a tener el fin o y no deberíamos ni siquiera pensar que bordea esa suposición, ¿no? De que estamos avalando el pecado. ¿Por qué? Porque desde el principio hemos dicho que el pecado es una maldición por donde se le mire. Ya, segundo, rompe la comunión con Dios. O sea, qué cristiano, qué cristiana, qué hijo de Dios, qué hija de Dios, que ha puesto al Señor como el centro en su vida, como el Señor de su vida, como el objetivo más importante a quien agradar, va a poder jugar con el pecado o va a querer transar este tema con el pecado, ¿no? Todo lo contrario, un hijo, una hija de Dios que aman a Dios, que tienen a Dios como su prioridad suprema, siempre van a estar muy atentos en su enfoque de vida y teniendo al pecado bajo raya en todo momento. Eso es la verdad de lo que la palabra de Dios nos dice, pero sí tenemos que aclarar que existe esta triste posibilidad y eso es lo que hemos visto. Ya lo vimos en la carta de Juan, explicamos la semana pasada a qué se refiere Juan con que el cristiano no peca, ya, y luego dice con que el cristiano no practica el pecado, y vimos claramente que en el contexto de primera Juan, siempre Juan se está refiriendo a practicar el pecado, ya, cuando dice que el cristiano no o el hijo de Dios, ¿cierto? El que ha nacido no peca, se está refiriendo a que no peca ni sigue pecando, o sea, no vive en el pecado. Eso sí que es radicalmente expuesto, radicalmente y claramente expuesto en la palabra del apóstol Juan, ahí en su primera carta. Vimos el contexto de la misma carta, el contexto inmediato del mismo capítulo 3, ¿ya? Así que espero que haya quedado claro eso y terminamos viendo algunos aspectos también en otras cartas. Mi hermano Norman, bendiciones, no lo había saludado, qué lindo es verlo. Así que vamos a continuar con esta misma perspectiva de ver que la palabra de Dios habla de creyentes, de cristianos, de hijos de Dios, sí, que eh, pueden dar este triste paso, ¿no? De ceder al pecado. Ya vimos entonces que como hijo de Dios la responsabilidad es mucho mayor para nosotros, ¿no? Mucho mayor. Entonces, para ver otros pasajes, aparte de Primera de Juan, que ya hemos visto algunos, tenemos que recordar eh, dos premisas, creo que las vimos la semana pasada, pero las menciono para que los tengamos presentes, tengamos estas dos premisas. La primera, que usar o creer que hermano ya es un término eh, que los escritores del Nuevo Testamento están usando en las epístolas en sentido muy general, hermano, así como que somos todos hermanos, no, la humanidad todos somos hermanos. Por lo tanto, a eso se están refiriendo los escritores del Nuevo Testamento cuando hablan o ocupan la palabra hermano. Ya, creer que esto, que ellos lo usaban de una forma general, hablando de cualquier ser humano, ya sea cristiano o no cristiano, creo que es completamente contradictorio al sentido más básico que la Biblia nos da. En el contexto de cada vez que se usa la palabra hermano, refiriéndose a cristianos, ¿no? Y es eso, ese es el sentido, claro. Cuando Pablo dice hermanos, cuando Juan dice hermanos míos, cuando Santiago dice amados hermanos míos, está hablando de hijos de Dios, porque el sentido es que somos hijos del mismo Padre y son personas que enseñaron y dejaron muy claro que para ser hijos de Dios tiene que haber un proceso de adopción y ese proceso de adopción proviene y se produce cuando el hombre, la mujer se arrepienten de sus pecados, le entregan su vida al Señor, ya, y ahí viene el nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, y todo esto maravilloso que nos es regalado en el momento que le entregamos nuestra vida al Señor. Por lo tanto, lo primero es dejar claro que en todos estos pasajes que vamos a estar viendo, si se usa el término hermano, darle otro significado, aparte del que creemos que tiene, ¿no? Que está claro que el hecho de que son creyentes, cristianos, hermanos en el Señor, sería un gran error, ¿ya? Así que dejamos ya cimentado esto, ¿no? Esta premisa. Cada vez que leamos, hermanos, el contexto es clarísimo, se refiere a cristianos. ¿Ya? Eh, entonces, lo otro que tenemos que ver, y me gustaría que hoy día viéramos,
Solamente para reconocer algunos pasajes, hermanos, vimos que el rango de lo que es pecado es mucho más amplio de lo que muchos creen, ¿no? O tienen en consideración. La misma palabra nos enseña que el rango es mucho más amplio. Por ejemplo, tenemos algunos pasajes donde hay especies de listas de pecado, ¿no? Y creer que, esos son todos los pecados, es un error, porque con Juan ya ha quedado clarito. Toda transgresión de la voluntad de Dios es pecado. Toda. Cualquier transgresión de la voluntad de Dios, porque a eso se refiere la ley ahí en Juan. Y luego, en el capítulo 5 de su primera carta, dice también que toda injusticia es pecado, ¿ya? Entonces queda muy claro que el rango de pecado es mucho más amplio que estas listas, ¿ya? Es mucho, mucho más amplio. Hermano Marcelo. Disculpe que No, dele, dele. ya que está tocando el tema de lo que abarca el pecado, lo que es el pecado, es que justamente hacer un comentario, no sé si podrás venir Al caso. pero es que Te puede corto. darse la situación. Porque ayer vi una película que hablaba de la vida de Sigmund Freud y en que es contrastado con un cristiano justamente, ¿ya? Y el que estaban en la Segunda Guerra Mundial y al sonar las sirenas prácticamente El cristiano. de bombardeo, el cristiano prácticamente estaba aterrado, ¿ya? Y ahí el Freud lo cuestiona y dice, bueno, ¿y dónde está tu fe, po? ¿Ah? ¿No crees en un Dios y con el cual quieres estar? Entonces ahí como que dejan al cristiano así como bien, muy mal parado. Sí. Y yo creo que el que una persona tenga un temor a la muerte no es que tenga falta de fe, sino que es algo natural en el ser humano, porque, o sea, nos puede pasar a cualquiera de nosotros eso, una situación así, Sí. y que nos van a cuestionar nuestra fe, bueno, y nos supone que el morir es Cristo y el vivir es, no, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, más que nada ese comentario para que se pueda hacer también un aporte a tal situación. Eso. Claro, no, Marcelo, por supuesto. Obviamente, temerle a la muerte en sí no es pecado, ¿no? Eso está claro. Pero sí es muy importante entender de que el cristiano, a medida que va creciendo en su fe, todo temor va cayendo, ¿no? El amor ya fuera el temor, ya, en Juan también, ¿no? Primera de Juan capítulo 4, el perfecto amor ya fuera el temor, ya, el contexto es el temor del castigo, ¿no? Es el primer temor que echa la fe por tierra y el amor de Dios en nosotros es el temor al castigo porque hemos sido salvados de la ira del castigo del juicio divino. Pero de ahí también viene todo temor a todo otro tipo de cosas, ¿ya? Y a medida que la fe va creciendo, también el temor a la muerte va cediendo, pero no significa que un cristiano no le tenga miedo, ¿no? No significa sencillamente que es pecaminoso eso. Ahora, ¿cuándo puede pasar a ser pecaminoso? Cuando el Señor ha estado continuamente tratando eso, ¿sí? Llevándolo, hijo, es como le dijera, ¿cierto? Hijo, confía, ten fe, ¿no? Cree, no le tengas miedo a la muerte, ¿ya? Entonces el cristiano sigue con esa lucha y sigue sin vencerla, ¿ya? No la va a vencer nunca si no da pasos de fe, ¿ya? Y es algo que viene como producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? No somos de los que andamos buscando la muerte, ningún cristiano maduro buscaría la muerte, ya, por el hecho de que el morir es ganancia, ¿no? El morir es ganancia, así que ojalá me maten hoy día, me levanto con la fe de que hoy día me van a matar, me van a atropellar, me van a asaltar y me van a dar el bajo, ¿no? Para nada, no creemos en eso. Pero sí, a medida que nuestra fe crece, vamos a estar preparados en el momento de aceptar que tenemos que partir de esta tierra, ¿no? Ahora, si un cristiano en algún momento, una cristiana, sintió temor a la muerte, sencillamente porque Dios, el Espíritu Santo, Dios, que es Dios, está mostrándole tal vez una debilidad que tiene. Ahora, obviamente, en casos como en la película, o también en algunos videos, ¿no? Que se toman, hubo un tiempo que tuvo muy famoso, me hablaron de un curita, no sé si era colombiano, bueno, el cura que, la cosa es que este cura invitaba a supuestos evangélicos, ¿no? A su programa,
y barría con ellos, pues, ¿no? Le hacía preguntas, le citaba la Biblia, creo que se llama el cura Toro. Entonces, una vez salió un video donde invitaba a un pastor evangélico, barría con él, pues, ¿ya? Entonces, y la gente que estaba ahí en el show lo aplaudían, y este curita quedó como el mata evangélicos, ¿no? Según él, nadie se atrevía a debatir con él. Bueno, después eh, creo que se descubrió de que todos los supuestos evangélicos que invitaba eran todos actores que eran católicos también, ¿no? Ya que ese pastor que ha invitado jamás había sido pastor, pero también se puede dar el hecho de que se invite a un pastor, ¿no? Digamos eso. Entonces, ¿a quién se invita? A los que las personas saben que son débiles, que no tienen argumento. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, lo que más probable pasó con esta película, ¿no? Si fue un hecho real, ya lo más probable es que ese cristiano no haya sido un cristiano muy enfocado en su fe, ¿no? Y eso pasa, ustedes saben, y eso lo hemos hablado. El término cristiano hoy día es muy amplio, cualquiera se dice cristiano, ¿ya? Pero es diferente tal vez si Freud se hubiera encontrado con un cristiano de una fe más profunda, una cristiana de una fe más profunda, lo más probable es que esa persona no le hubiera tenido tanto miedo o no hubiera manifestado tanto temor externo a la muerte, ¿ya? Pero recalco también, porque no podemos juzgar a nadie en este tema, ¿ya? Y los que van logrando avanzar en el Señor y van venciendo este temor, sencillamente por la gracia de Dios, ¿no? Nada más, no es porque seamos más valientes. Soy alguien que cree firmemente que los cristianos en sí mismos no somos valientes, ya somos gente que creemos en Dios. Yo soy capaz de dar un salto al vacío no porque yo sea valiente, sino porque confío en Dios, ya. Es mi confianza en Dios la que me permite pegar el salto al vacío, no mi valentía. Ya doy un ejemplo, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se recuerdan de ellos, no? Muy conocida la historia. Ellos se metieron sin ningún temor al horno, no porque fueran valientes, sino porque ellos conocían en quién habían creído. O sea, la fe en Dios fue la razón de que ellos no tuvieran miedo a meterse al lago de fuego, al horno de fuego, por la sencilla razón, y uno sabe esto por la sencilla razón de lo que ellos dicen, ¿no? El Señor nos librará. Pero si no nos libra, no importa, ¿ya? Igual no te honraremos, porque el único digno de nuestra adoración es de que lo adoremos a nuestro Dios, punto. O sea, murieran o no murieran, ellos sabían que estaban honrando a su Dios y era la fe en Dios, sabían que no tenían que hacer lo que el rey les pedía y todo tiene que ver con fe, con fe. Entonces, en ese sentido, la fe va creciendo, ¿ya? Eso, mi querido hermano, con respecto a esto, ¿no? Ahora, cualquier temor debe ser algo que tiene que ir siendo vencido en el Señor. ¿Ya? Hay muchos temores, hay muchos cristianos que son tentados a ceder al temor, eh, al miedo del mañana, a la incertidumbre, todo esto, y a medida que la fe va creciendo, sin lugar a duda, mis queridos hermanos, el cristiano y la cristiana van siendo vencedores en este sentido. Pero déjenme recalcarlo también, jamás para mirar en menos al resto de los hermanos que tal vez están teniendo esta lucha. Y no solamente en esto, sino en cualquier cosa. Un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios maduro, que va avanzando, no mira al que va detrás de él o al que no progresa a su nivel, jamás lo va a mirar con desprecio, sí, o menos lo va a humillar. Todo lo contrario, siempre va a reconocer que la gracia de Dios en él y a través de él, y la gloria solamente la merece el Señor, ya iba siempre a estar con un corazón misericordioso, ya compasivo hacia su hermano menor, hacia su hermana más débil, también para apoyarles. Así que eso, mis queridos hermanos, con respecto a esto. Estábamos hablando, ¿cierto?, el tema de las listas, por ejemplo, en Marcos 7, Marcos 7, 21, si quieren buscarlo para que veamos estas listas, ¿no? Entonces, pareciera que estas listas definieran todo lo que es pecado y creo que esa no es la idea del Espíritu Santo, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí está esta lista que la da el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, como personas que conocemos la Escritura, entendemos muy bien que todo esto que menciona Jesús son pecados, así de sencillo, ¿no? No hay ninguna duda con respecto a esto, ¿ya? Marcos capítulo 7.
ahí en el del versículo 21 al 23. Dice, espero que lo tengan, Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Eso, todo cristiano sabe que eso es malo, ¿sí? Es malo, y al decir es malo en su esencia, es igual a pecado, porque no es la voluntad de Dios que lo hagamos. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, miren qué general esto, ¿no? El engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El lenguaje claramente de contaminación, de maldades, hace referencia a que todo esto es pecado, ¿ya? Entonces aquí hay una lista que el mismo Señor Jesucristo da. ¿Agota todo lo que es pecado esta lista? No, por supuesto que no lo agota. ¿Y en qué nos basamos? En Primera de Juan, ¿ya? Toda transgresión de la ley, o sea, cuando pasamos los límites de la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios, estamos entrando en lo que se denomina en la Biblia como pecado. Toda injusticia es pecado, ¿ya? Y así sucesivamente, hermanos. Ya estaba Gálatas capítulo 5, 19, 21, que ustedes la conocen. Ahí no se ocupa la palabra pecado, se ocupa la palabra obras de la carne, obras de la carne. Ya, eso les suena, ¿no? Yo sé que les suena a ustedes, ¿no? Las obras de la carne en contraste con el fruto del Espíritu. Ahí también hay una lista de cosas, de acciones, de actitudes que son claramente pecados, ¿ya? Pero esa lista ¿agota lo que es pecado? No, no lo agota. De hecho, en el mismo versículo, ya 21, el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes. O sea, deja abierta la lista, no dice, esto es todo. No, Pablo termina diciendo, y cosas semejantes a estas. O sea, se puede ampliar esa lista, ¿cierto?, de pecados. Y, por ejemplo, vamos a, bueno, les doy otra cita. Cuando yo les envíe los apuntes, van a estar todas estas citas, ¿ya, hermanos? Efesios 5, Colosenses 3, 5, 1 Timoteo 1 al 10, 2 Corintios 12, 20, Apocalipsis. Esto sí que me gustaría que lo leyéramos para ver cómo aún en el último libro de la Biblia también se mencionan algunas listas de pecado, pero que tampoco agotan el sentido de pecado. Apocalipsis 21, versículo 8. ¿Cómo sabemos que es pecado? Por la consecuencia que tienen, ¿no? Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, miren, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es fuerte, ¿no? Aquí hay una lista, ¿ven? Todo esto sabemos que es pecado. ¿Y por qué es pecado? Ya, porque el justo juicio de Dios va a caer sobre los que practican esto, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Capítulo 22 también hay otra lista al ladito. Apocalipsis 22, 15. Aquí también Juan ocupa una palabra muy fuerte, ¿no? Dice, malos, Apocalipsis 22, 15. Seguimos en Apocalipsis 22, 15. Era al ladito de la que estábamos leyendo recién. Dice, pero los perros están fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿sí? Estarán afuera del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí también hay otra lista.
En todos estos pasajes que hemos citado y los que hemos leído, se dan unas especies de listas, o sea, se enfoca esto y esto. Pero ninguna de estas listas agota lo que es pecado, hermanos. Vuelvo a decir por qué, porque Juan deja muy claro que cualquier injusticia, hermanos, también es pecado. Más allá de esto terrible, nosotros que estamos viendo en estas listas, son tan obvio, es tan obvio que son pecados, que no hay que ni tomar un tiempo para explicar ya que son pecados, porque es obvio. Pero hay otras cosas que no son tan obvias, ¿no? Y que también lo son. También por eso citamos, ¿no? Dos pasajes, por ejemplo, Romanos 14, donde dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Sí, lo vimos. Santiago, lo vamos a ver hoy. Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Entonces, el sentido de pecado es mucho más amplio del que muchas veces algunos cristianos tienen. Y yo entiendo que por el tema de cuidar a los hermanos, se intenta achicar el tema del pecado y para no quitarle el peso a todas estas atrocidades y todos estos pecados que hablan estas listas. Entonces, para no quitarle, se enfatiza solo en estos. Pero la palabra es clara, es mucho más amplio, es mucho más amplio. Entonces, tampoco está la idea de que digamos, o sea, todo lo que hago es pecado, porque sé que no pasa entre los que estamos aquí, pero sé que puede pasar en otros. ¿Ya? De que diga, entonces todo es pecado, respiro es pecado, miro para allá es pecado. Yo he escuchado hermanos así, ¿sí? Como que se engrifan cuando le dicen que toda injusticia es pecado. O sea, respire mal y es pecado. Se molestan, se molestan porque le dicen que, hermano, tal vez lo que hiciste es pecado. No, yo no soy un adúltero, yo no soy homicida. Yo leo Apocalipsis y ninguno de estos pecados está en mí. Sí, pero ¿qué pasa con aquellos que no son explícitos en listas, pero que también por definición en la palabra son pecados? Entonces engrifan, no, hermano, no tenemos que tener miedo a lo que la palabra de Dios nos muestra, y nos muestra claramente de que es mucho más amplio que estas listas, el espectro de esta situación de pecado, hermanos. Hermano Marcelo, hermana Sandrita, no sé cuál de los dos. No, hacer un comentario, ¿no? Es que igual hay que tener cuidado porque el mundo trata de como que esto no sea considerado como se haga algo muy grande o que se considere como pecado, sino que lo trata como enfermedades. Por ejemplo, lo que es la mentira, le dicen que es un mitómano, entonces que es una enfermedad, no es un pecado. Entonces eso hay que tener cuidado también, como la humanidad le ha ido bajando el perfil a lo que es el pecado en sí. Sin duda. Sí, lo habíamos tocado en algunos estudios justamente sobre esto, ¿no? Y es re interesante porque aquel que se le denomina mitómano, se supone que necesitaría un tratamiento psiquiátrico o psicológico. El problema es que no tengo idea, no sé si hay estadísticas de gente que haya enmendado esas cosas. El tema es que la mentira fluye del corazón humano, es algo, fluye naturalmente, tristemente nosotros. Ahora, se notaron que en las dos listas de pecado en Apocalipsis, en las dos sale la mentira. En el 21 dice los mentirosos y en el capítulo 22 dice los que hablan o dicen, ¿cierto? El que ama y hace mentira. Es interesante esto porque en estos dos capítulos, en la lista de pecados que se hacen, se mencionan pecados atroces socialmente hablando, ¿no? En nuestra perspectiva, y que son terribles, hermano. Nunca le vamos a estar bajando esto. ¿Ya? El perfil a esto, son cosas terribles, el homicida, el idólatra, el fornicario, el hechicero, ¿ya? No, jamás. La idea nuestra no es bajarle a esto el nivel, ¿sí? Dejarlos bien alto en lo terrible, en lo repugnante que son, hermanos. Ya, allí. Esto es terrible, no hay que bajar el perfil. Lo que estamos haciendo es sacar de la sombra esos que están ocultitos, que pasan así como desapercibidos, pero que también son pecado. Y para Dios
son tan terribles como estos que están arriba, ¿no? Que los dejamos ahí, ahí en el top one de lo terrible, ¿ya? Estos también merecen estar ahí en el top one, en el top 1, porque eso es lo que dice Apocalipsis: homicidas, y hechiceros, todo, y los que dicen mentira. ¿Cuánta gente dice yo no soy eso? Pero mientes. Y para Dios la mentira es algo terrible, terrible. La mentira siempre va a ser un pecado que va a traer tremendas consecuencias, hermanos. Tremendas consecuencias. Ya Pablo dice, díganse la verdad unos a otros. Dejen el engaño. Se lo habla a los hermanos efesios. Entonces, ahí está la idea de nuestro estudio en este sentido, de no dejar de lado a aquellos que se nos camuflan. Tenemos que hacerlos públicos, hermano, ¿sí? Para que nosotros como cristianos los identifiquemos. La jactancia, vamos a ver el pecado terrible de la jactancia en Santiago, ¿no? Para muchos Santiago es bien lapidario, pero es un libro que es lapidario para muchos. ¿Por qué? Porque como decimos los chilenos, nos pegan los cuernos, ¿no? No es que tengamos cuernos, pero es una forma de decir, ¿no? Así que bueno, ya que estamos hablando de Santiago, entremos a Santiago, ¿no? Vamos a ver algunos casos, hermanos, donde se nos sigue enseñando. No solo Juan enseña que existe la triste posibilidad de que un cristiano peque. Y volvemos a decir, ¿para qué esto es? Para que como cristianos estemos aún más atentos. Como dijo Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Atentos. Por eso la continua, ahora mientras tanto Santiago, por favor. Por eso el Nuevo Testamento, la continua insistencia, la continua arenga, ¿sí? A velar, estén velando, despiertos, ¿ya? Santiago, veamos qué nos dice el hermano Santiago. Partamos por el capítulo 4, para ir en orden. Veamos el capítulo 4. Hermano, podríamos leer toda la carta y la carta está claramente enfocada a algunas cosas. Pero cuando uno lee el capítulo 4 dice, wow, ¿sí? Santiago es de esos, era de esos hermanos que no nos hubiera gustado tenerlos predicando el día domingo, ¿no? Ya hoy día muchas iglesias no sería de los preferidos para ser invitados, ya, por lo radical que era. Pero hermanos, yo aquí quiero dejar claro algo y creo que está también en su corazón. Hermanos, cuando se para un predicador y habla fuerte, ¿sí? Me refiero no de voz, ¿sí? Ni con insulto, hermano, porque eso es lo que se cree, ¿no? Hoy día que predica más, con más fuerza, más grito, ya, y el que tira más palabras, pecador, incircunciso, es más espiritual. Hermano, un mensaje espiritual no necesita que le usemos tantos títulos, ¿ya? Sino que seamos confrontacionales con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando alguien nos confronta, hermano, como hijo de Dios, ¿por qué afligirnos? ¿No? ¿Por qué afligirnos con eso? Todo lo contrario, deberíamos agradecer al Señor, ¿ya? Ocurre en algunas iglesias donde dice, pero es que ese hermano, cada vez que le pasa en el púlpito, nunca tiene algo bueno que hablar, o pareciera que nos estuviera tirando la oreja. Pero bueno, igual el problema, hermano. El problema está en que nosotros siempre queremos que nos hagan nanay. Y vaya que necesitamos cada cierto tiempo que nos remezcan. Yo lo necesito, hermano. Yo lo necesito. ¿Saben? De cosas tan sencillas con el pecado, pero también con otras cosas, ¿sí? Que pueden terminar siendo pecaminosas. Yo necesito cada cierto tiempo, hermanos queridos, se los cuento como experiencia personal. No siempre hablo de mí, pero permítanme expresarles esto. Ya fue un deleite haber escuchado una prédica de un hermano, una prédica sobre el Señor Jesucristo. Escucha que me bendijo, hermano. Ya, poniendo al Señor Jesucristo como el centro de todo. Hermanos, cosas que yo enseño, cosas que yo he compartido, he enseñado, ¿ya? Y que hemos tratado en nuestro mismo estudio. Pero hoy día sentí que era Dios diciéndome, hey, no pierdas, es fácil que te desvíes, no pierdas el centro, el objetivo. Y escuchar hablar de la persona de Jesucristo fue un deleite, hermano. Fue un deleite. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para mí fue un deleite? Porque yo sé
que sutilmente me puedo desviar. En algún momento puedo terminar desenfocándome de Jesús y enfocarme en los hermanos, en la iglesia, en mi labor de enseñar, y eso no es el foco. El foco está en una persona, y es el Señor Jesucristo. Entonces, tendemos a desviarnos, y es bueno cuando el Señor viene, ¿sí? y nos pega un remesón, Cuando viene un hermano, una hermana, y predican, hermano, las obras de la carne, y pareciera que nos estuviera retando, he entendido que el Señor quiere que yo tenga la actitud de decir, gracias, Señor, gracias porque me estás advirtiendo. Tal vez mañana voy a ser tentado en algo, y tu palabra me está preparando para esa tentación. Tu palabra me está previniendo a una circunstancia. Entonces, hay que agradecer a Dios cuando Dios nos habla fuerte a través de un hermano, una hermana que nos comparta la palabra, ¿ya? Ahora, obviamente, hay gente que sí se cree Juan el Bautista, ¿no? En todo momento, hachazo, 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 el hacha está puesta, el hacha está puesta, el hacha está puesta, el hacha está puesta. Tampoco es bueno eso, pero el Señor sí nos da la capacidad de discernir cuando hay un mensaje de parte de Dios. Lo que sí, en esencia, lo que estoy diciendo es que un cristiano, una hija del Señor, nunca debería rehuir, escaparse de cuando se le amonesta. Todo lo contrario, bienvenido sea, ¿no? Bien, Santiago, entonces, leamos el capítulo 4, ¿ya? Antes de leer, vayan pensando, ¿a quién le escribe o a quién le está diciendo estas palabras Santiago, ¿ya? O Jacob? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y si piden y no reciben, es porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, interesante esa palabrita ahí, ¿no? No murmuren los unos de los otros. Voy a hacer un paréntesis, hermanos. ¿Se acuerdan que en un estudio atrás hablamos del chisme, de lo que nosotros chilenos le decimos comúnmente, ¿cierto? O coloquialmente, cagüín? Bueno, aquí está, Santiago, ¿no? Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Vamos ahora, los que dicen, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ya, bueno, en la Reina Valera dice traficaremos, eso significa comerciar, ¿ya? No está hablando de narcotráfico, hermano, ¿ya? No es narcotráfico, es traficar, sencillamente significa comerciar, ¿ya? Y ganaremos, cuando no saben lo que será el mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente neblina que se apaga, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan
en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendo capítulo, ¿no? Por eso, hermano, uno transpira cuando dice el hermano, vamos a compartir la palabra en el libro de Santiago, ¿no? Ya sabe uno. Pero cuando se dice, abran el libro de Santiago, ¿qué se nos viene a la mente? Nos van a dar oidores y no hacedores, ¿sí? El que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Cuál más? La lengua, al tiro se nos viene a la mente. Sí, y todo esto, ¿no? Se nos viene con Santiago, ¿no? Los hermanos que tienen un poquito de tendencia más hacia la ideología socialista, comunista, si les gusta Santiago, porque el capítulo 5 comienza hablando en contra de los ricos, ¿no? Y usa un lenguaje muy fuerte, aúllen los ricos, ¿no? De la mano del profeta Amós del Antiguo Testamento. Pero fíjense que, y también la amistad del mundo, ¿cierto? No saben que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios. Pero cuando uno lee todo este capítulo, no se queda solamente en lo que acabamos de ver. Es bastante fuerte. No sé si lo fueron leyendo detenidamente. Ahora, ¿a quién les está hablando? Aquí muchos creerían que le está hablando, hasta el versículo 7 le está hablando a los hijos de Dios. Pero cuando dice el versículo 8, pecadores limpien las manos, no, ahí a Santiago le está hablando al perdido. Pero ¿de dónde podemos sacar esa idea? El contexto es todo un hilo, hermanos. Santiago está hablando de un hilo que no para en el versículo 8 como un paréntesis. Sigue hablando, ¿ya? Porque a estos pecadores que les dice limpien las manos, les dice aflíjanse, lamenten, lloren. Miren, que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. O sea, hermano, nosotros cantamos, has cambiado mi tristeza en baile, en alegría. Y aquí Santiago está diciendo, bueno, su alegría que se transforme en lloro. Está bien turbado, hermano Santiago, aparentemente, ¿no? No está turbado porque le está hablando a gente que necesita arrepentirse, que está viviendo una vida ya tan contraria a Dios, ya, y no se están dando cuenta, o sí se han dado cuenta, la verdad, ya, pero se están ahí como acurrucando, ¿no? Y están acurrucaditos, no me toquen, no me digan nada, así estoy bien. Mire, hermano, si voy al templo, me congrego cada vez que hay culto. Hermano, si lloro en la casa, de vez en cuando me hago mi ayunito. Y toda esa cosa, ¿no? Pero Santiago viene como un tremendo maremoto y cae sobre ellos. ¿Le está hablando a quiénes? Por favor, acompáñenme, hermanos. ¿Cómo parte Santiago su carta? Vamos al capítulo 1. Versículo 1. Santiago. El nombre Santiago literalmente es Jacob. ¿Ya? Jacobo. Santiago es un término, es un nombre del cual viene, que se traduce por Jacobo, ¿ya? Pero literalmente es Jacobo. Cada vez que usted lea a Santiago aquí en el Nuevo Testamento, se refiere a Jacobo. El término, la palabra Santiago, es una derivación española, ¿ya? Así que esa es la verdad. Literalmente aquí debería decir Jacobo, pero todos conocemos la derivación española del término Jacobo, ¿ya? Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ya, aquí pareciera que le está hablando a judíos. Ya, 12 tribus que están en la dispersión. En el tiempo en que estaban experimentando, ¿cierto? La iglesia primera, los hermanos, el evangelio por primera vez, ya. Tenemos que entender que ellos estaban bajo una realidad judía, ¿ya? Bajo una realidad judía. El tema es que aquí Santiago o Jacobo le escribe esta carta con un enfoque ya a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí hay una división. Algunos dicen, no, está hablando espiritualmente, ¿ya? Y otros dicen que no, le está hablando a los cristianos, a los creyentes, judíos, que son de las diferentes tribus de Israel. O sea, le está hablando a los judíos creyentes, ¿ya? A los judíos que han creído en el Señor.
Pero de lo que no hay duda alguna es cómo se refiere Santiago a esta gente. Y se refiere a ellos de una manera inequívoca, para mí. Veamos, versículo 2, ¿cómo les dice? Hermanos míos. Lo que jamás hubiera hecho Santiago es decirle hermano a alguien que no conoce al Señor. Porque él mismo escuchó al Señor Jesucristo enseñando que solo los que entran por la puerta, ¿cierto? Que solo los que creen en él tienen vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros conocemos como el Evangelio, ¿ya? A Santiago no lo quieren mucho, ni lo quisieron mucho algunos teólogos. Martín Lutero le tenía una tremenda bronca al libro de Santiago, ¿ya? Porque pareciera que hace mucho énfasis en las obras. Pero cuando usted y yo vemos que Santiago le está hablando a creyentes, ¿sí? Y esa es la idea, está claro. Pero por supuesto, a todo creyente se nos demandan las buenas obras. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? El apóstol Pablo dice que hemos sido creados para buenas obras, que Dios ya ha preparado de antemano para que las vivamos, están listas para que las hagamos, pero tenemos que caracterizarnos por buenas obras. Entonces Santiago no tiene ningún conflicto con el apóstol Pablo, como decía el señor Martín Lutero, como dicen algunos, ¿ya? No tiene ningún conflicto, hermanos, porque Santiago le está hablando a gente que por fe ha creído y ha sido salvada. Ese es el punto. Ahora, si yo creo que le está hablando a gente no salvada, obviamente, pues, ahí Santiago le estaría diciendo, esfuércense, sean buenos para que Dios los perdone. Y no es el fin de la carta de Santiago. Por lo tanto, ¿a quién le está hablando? A sus hermanos en Cristo. Les dice, hermanos míos. No le está hablando a la gente en el sentido de que son sus hermanos de sangre o judíos como él. Le está hablando a gente que ha creído en el Señor. ¿Que eran judíos? Correcto. Pero eran judíos de sangre, pero espiritualmente eran cristianos, creyentes. Y miren cómo Santiago constantemente repite, hermanos, 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 hermanos. Sigamos leyendo, hermanos, hablando de hermanos. 1:9. Sigamos el capítulo 1, versículo 9. Dice, el hermano que es de humilde condición. ¿Ven? Está hablando del hermano. No está hablando hermano de sangre, el hijo de mi mamá. Claramente está hablando del hermano en Cristo. Versículo 9. Versículo 16. Seguimos en el mismo capítulo. 16. Amados hermanos míos. ¿Sí? Miren, qué lindo. Amoroso igual que Juan. No solo Juan era amoroso. Santiago también. Amados hermanos míos. Ya. El 16. 19. Por esto, mis amados hermanos, ¿se dan cuenta? Amados hermanos. Ya. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, ¿sí? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, ¿se dan cuenta? Hermanos en Cristo, hermanos que pertenecen a una iglesia local, a una congregación, ¿ya? Hermanos, ¿está claro el sentido? Espero que vaya quedando claro hasta ahora el sentido. Versículo 5, seguimos en el capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, de nuevo. Yo no creo que Santiago haya sido hipócrita. Yo creo que les dice así porque realmente los amaba profundamente. ¿Ya? Versículos 14 y 15. Seguimos en el capítulo 2. Hermanos míos. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana, seguimos con la idea, hermanos. ¿Ya? Capítulo 3 entonces, ahora. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos. Esto no debe ser así. Hermanos míos. 12. Hermanos míos. ¿Sí? Saltémonos ahora al capítulo 4.
Versículo 11, lo leímos en delante, en medio de toda la exhortación fuertísima de Santiago, él dice, hermanos, hermanos, ¿sí? Hermanos. Capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, ¿sí? Versículo 9, hermanos. Versículo 10, hermanos míos. Versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos. Versículo 19, hermanos. Nos damos cuenta de la cantidad de veces que repite Santiago, hermanos, hermanos, hermanos. Vuelvo a decir, no pueden ser solo que él esté hablando a hermanos judíos porque él era judío de nacimiento. Porque Santiago está hablando todo esto de hacer buenas obras en el contexto de que es gente ya salvada. Por eso en el capítulo famoso de la fe, dice que la fe sin obras es muerta. Santiago era un hombre convencido de que la única forma de ser salvados era por medio de la fe en Jesús el Señor, pero también era un hombre convencido que esa fe daba frutos, que la verdadera fe da frutos, no se queda ahí inactiva, no es solo decir creo en Jesús y ahí está, hasta ahí soy salvo y ya no hay nada más que hacer, no, ahora me convierto, hermanos, en una fábrica de hacer buenas obras, en un árbol que da fruto constante de buenas obras. Y por eso creemos firmemente que cuando Santiago está hablando en esta carta, lo está haciendo a creyentes reales, a verdaderos cristianos. Ahora, noten bien cómo en el capítulo 4, Santiago se refiere a los hermanos. Lo vimos, ¿no? En primer lugar, los amonesta en contra de actitudes, acciones, costumbres absolutamente pecaminosas, o sea, es decir, pecados. Miren, habla de pleitos y guerras, ¿sí? Entre ellos. Ya, el apóstol Pablo también ocupa mucho tiempo para hablar en contra de la desunión entre algunos, ¿no? Y también lo toca como algo pecaminoso. Habla el versículo 2, codicias. Estoy en el capítulo 4. Las codicias, ¿ya? La envidia extrema, ¿ya? Porque dice, ellos sencillamente desean tanto, codician tanto, ¿no? Y más encima, esa envidia triste, ¿ya? Al ver que otros prosperan y quieren tener eso mismo. Egocentrismo puro, porque todo lo que hacen es para gastar en sus deleites. Jactancia, ¿ya? Eso pasadito el versículo 19. Ahora, se jactan en sus soberbias, esa soberbia. Todo esto es pecaminoso, hermanos. Y Santiago le está hablando a hijos de Dios. Fíjense, en el versículo 4, les dice a adúlteros. Y no se estaba refiriendo a adúlteros físicos. Está hablando de adulterio espiritual. Eso mismo que los profetas en el Antiguo Testamento sí le enrostraban al pueblo de Israel de parte de Dios. Y en el versículo 8, esta palabrita, pecadores. ¿Cómo es posible que Santiago le hable y le diga pecador a un hijo de Dios? Y aquí está lo que hace 2 estudios atrás yo comenté, no, hizo un poquito de ironía cuando muchos creyentes dicen, no, es que en ninguna parte del Nuevo Testamento se les llama a cristianos pecadores. Es complicado porque aquí Santiago le está hablando a hijos de Dios y está diciéndoles en su llamado al arrepentimiento, le está diciendo pecadores. Ahora, pecadores, ¿por qué? Porque están cometiendo pecados. Y por eso el tremendo llamado al arrepentimiento. Busquen a Dios, sométanse a Dios, ¿sí? Arrepiéntanse. Cambien su alegría en llanto. Eso está hablando de la humillación, de decirle, Señor, perdóname. Entonces Santiago está en la misma vía de Juan. Es lo mismo que vimos en Juan. Juan dice, si alguno dice que no ha cometido pecado, le hace a él mentiroso. Pero, ¿cuál es la solución? Confiesen sus pecados, que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Ese es el llamado al arrepentimiento que está haciendo Santiago. Vuélvanse a Dios. Lo que pasa es que Santiago
está siendo más, ¿cierto?, de la línea profética del Antiguo Testamento. Porque si ustedes leen todo esto, es como leer a un profeta Amós, a un profeta Ezequiel, ¿cierto?, a un profeta Jeremías, a un profeta Isaías. Pero lo está haciendo con hijos de Dios. Con hijos de Dios. Espero que vaya quedando claro esto, ¿no? Y volvemos a decir, hermanos, no es que con esto estemos diciendo, los cristianos pecan, entonces, es normal. No, ya dijimos, fuimos muy claros. El cristiano que busca excusas en la palabra de Dios, el que dice ser cristiano, la que dice ser cristiano, y que busca excusas en la palabra de Dios para ocultar y apoyar su pecado, es alguien que no tiene para nada clara ni la esencia del Dios al que se supone que honra y sirve, ya, y no tiene para nada clara la enseñanza explícita de la palabra de que el pecado es una maldición, no importa la situación. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, les hace un tremendo llamado a un verdadero y profundo arrepentimiento. ¿Ya? Y después en el versículo 11, clarito, en medio de todo esto, después de decirle, humíllense delante del Señor y Él los exaltará, versículo 10, en el 11 le dice, hermanos, no murmuren los unos por los otros. ¿Sí? No murmuren, aquí hay un mandamiento de Dios, no lo hagan. Si yo vengo y murmuro de mi hermano, ¿qué estoy haciendo? En todas sus palabras, pecado. Ese es el problema, que muchos hoy en día dicen, no, que el cristiano no peca. Entonces ellos creen vivir vidas intachables, vidas donde no hay ningún problema. No, toda acción que vaya en contra de la palabra de Dios es sencillamente pecado, porque pecado, como lo vimos al principio, es errar el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Es la voluntad de Dios. Y si yo murmuro en contra de mi hermano, no le estoy dando al blanco, porque el blanco claramente de la voluntad de Dios es que yo no murmure. Murmuré y ya debo arrepentirme, ya tengo algo por lo cual arrepentirme. No murmuren, no se jacten. Estos pecados que están, como decíamos delante, como ahí, detrásito de la pantalla, debajito de la mesa, que nos salen mucho. La misma jactancia es pecado, según Santiago. ¿Y cómo termina el capítulo 4? Aunque sabemos que no existían capítulos, Santiago no escribió con capítulos, pero qué interesante es como justo en el capítulo 4 que pusieron, termina con este tremendo versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De aquí es donde se deducen los pecados de omisión. ¿Sí? Los pecados de comisión son los que yo cometo, los que yo hago. Pecados de omisión son los pecados, ¿cierto?, que provienen de una acción que tendría que haber hecho y no la hice. ¿Ya? Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Este es el versículo que citamos delante, ¿no? Y termina aquí en el capítulo 4. Por lo tanto, el capítulo 4 es muy fuerte, pero claramente se le está hablando a hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente muchos de los hermanos a los cuales Santiago le escribe habían caído en ¿cierto?, en esta bajeza espiritual y necesitaban ser amonestados para que volvieran a la santidad, a buscar del Señor. Por eso es tan potente el llamado. Acérquense a Dios, vuélvanse a Dios, sométanse a Dios, humíllense a Dios. Y por favor, mis queridos hermanos, creo que ninguno de nosotros puede negar que esta palabra es tan profética hoy en día. ¿Sí? Debería predicarse, hermanos. ¿Cuánta gente ya que vive y está viviendo el mundo de Bill Simpap, según ellos? Un mundo de Bill Simpap, de pura fantasía, hermanos queridos, en sus iglesias, porque nunca les hablan, ¿sí? Nunca los confrontan con esto. Y vuelvo a decir, mis queridos hermanos, no es que nos creamos profetas, ¿sí?, que soy un profeta de Dios y traigo una palabra de Dios, un rema de Dios. No, yo no necesito llenarme la boca de palabras bonitas, ya, que causen impresión. No, es sencillamente decirle, hermanos,
Si tú estás en esta y en esta actitud, tienes que pedir perdón al Señor. Vuélvete al Señor. ¿Sí? Conversaba con una de mis hermanas, ¿no? Mi hermana Miriam la otra vez, ¿cierto? El caso que experimentaron en un momento los hermanos, ¿cierto? De una situación donde, claro, y lo que a ellos les pasa, ¿a cuántos no les pasa? Que uno sabe que un hermano o una hermana está viviendo una vida que no honra a Dios, de pecado, así literalmente. Y porque uno va y les amonesta, ¿sí? Después quedamos como, los fariseos, los santurrones, ¿cierto? Estos son los que se creen perfectos, son perfeccionistas, porque hasta títulos se les dan, ¿ya? Entonces uno no puede llamar la atención a un hermano, la Biblia enseña que sí. Ahora, sí tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Buscar el momento propicio, pensando en el bien de la persona a la cual vamos a amonestar, no pensando en nosotros, sino en lo mejor para la persona. Y cuando uno vaya y amonesta, bueno, hasta ahí llegamos. Si no quieren entender, ya, es problema de ellos, pero también es problema de otros que van en contra de la amonestación del Señor y le dicen, hermano, ¿quiénes somos para juzgar? ¿No? ¿Por qué te juzgan, hermana? No, el Señor te ama como eres, ¿sí? Y todo eso viene justamente de este punto, de no entender que tristemente el hermano Santiago escribió por una razón y le escribió a hijos de Dios. Y es lo que hoy día nosotros tenemos que entender. Primero, para nuestra vida. Segundo, para poder bendecir la vida de muchos, como lo vamos a ver en el capítulo 5, que tal vez se han alejado del Señor. Mi hermano Marcelo, Sandrita. Bueno, yo quiero hacer una pequeña acotación al tema que está tocando sobre hablar las cosas como dice la Biblia. Qué pena cuando los líderes nos dicen a nosotros, no, nosotros no hablamos contra el pecado porque no nos gusta tener una congregación asustada, una congregación que ande siempre Temerosa. con temor, que ande por la vida. Ay, hoy día perdí la salvación. Ay, hoy día la recuperé. No, yo le dije, ¿sabe qué? A mí, mis líderes toda la vida me tiraron la oreja y yo no me despertaba diciendo, hoy día perdí la salvación. No, todo lo contrario. A mí fue una de las buenas herramientas que me entregaron para pisar en terreno firme, para ir segura. Y eso a mí me ayudó, pero qué pena que ellos y que tengan ese concepto, le dije yo, de que si a mí ustedes me van a decir las verdades, me van a tener atemorizada. Eso, yo dije, eso como es debatible. Y eso, pues, pero qué pena que los líderes estén usando esas teorías, pues. Por supuesto. Esa era mi cotación. Gracias, mi hermana Sandrita. Yo tengo otra acotación, Sí, aprovechando bueno, Marcelo. que en el término doble ánimo, aquellos que son de doble ánimo, se podría considerar los que son, consideran enfermedad de bipolar, o es el caso, como al leerlo, me trae a la memoria el caso del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando Elías los confronta, dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y que si Jehová es Dios, seguidle a él, y si Baal es Dios, seguidle a él. Entonces, esa es la diferencia. Sí. Sí, con respecto al tema de bipolaridad, ese otro tema, ¿no? Del cual se agarran algunos. Tenemos que entender que hoy día tristemente hay enfermedades que son psicológicas, ¿ya? Y eso es verdad porque el ser humano no solo es físico, es algo interno también. Por lo tanto, puede darse una enfermedad interna. Y el caso de la bipolaridad puede ser algo confirmado, ¿no? Confirmado médicamente. Ya hay cosas que tienen que ver con el cerebro de las personas. Pero de aquí se agarran muchos. Y efectivamente, muchos dicen, no, que yo soy bipolar. ¿Ya? Porque por eso hay veces que busco al Señor y hay veces que no lo busco. ¿Ya? Y hoy día agarramos la bipolaridad para todas las cosas, pues, ¿o no? Para todas las cuestiones. Este es bipolar. Yo soy bipolar. Y muchos ocupan esto de ser bipolar, ¿ya? Y miren el daño que hacen, porque hay gente que sí tiene un problema, ¿cierto? De adentro de su mente respecto a esto.
Pero hay gente que es floja, hermano, que es perezosa, ¿sí? Hoy día creo que el término que se usa es eh, po- procrastinación, creo que, ¿no? No sé si me ayudan por ahí. Procrastinación, procrastinar, ya casi hablo en lengua. Pero bueno, ahí va. Procrastinar, creo que va por ahí. ¿Cierto? Esa persona que se queda sin hacer nada. Entonces dice, no, no soy flojo. ¿Ya? Yo no hago esto, no me quedo así sin hacer nada. Ese. Procrastinar. Gracias, hermano. Hermano Marcelo. No, hermana. Ya, es Rodri. Ya, muy bien. Gracias, Rodri. Esa palabrita, ¿sí? Y hoy día se habla de eso, ¿no? No, es que yo tengo este problema, ¿no? Pero no soy de este tipo de persona porque yo sea flojo. Y tal vez hayan personas que sí tengan problemas, un problema psicológico con esto. Pero resulta que hoy día cualquiera se agarra a esto, va a decir, ¿cierto? No, es que soy flojo por eso, ¿ya? Pero sobre todo el buscar todos estos términos para darle cabida, ¿cierto? A la autocomplacencia por no hacer lo que tenemos que hacer. Santiago, muy claro. Si no haces lo que sabes que es bueno y que tienes que hacer, ¿cierto? Si no lo haces, te es contado pecado. Así de sencillo. Y los de doble ánimo tienen justamente que ver con esa cita que usted hizo, mi hermano Marcelo. ¿Ya? Pero eso aplicado hoy día a cristianos que hoy día sí, mañana no. ¿Sí? De esos que más de algunos de nosotros hemos conocido, ¿no? Ese hermano, esa hermana que en un momento está pero en el fuego, ¿no? No, hermanos, vamos a predicar, démosle todo. Una semana, 2 semanas, y a la tercera semana el hermano se desaparece. No lo vimos más hasta un mes después. Hermano, ¿dónde estás, hermana? ¿Cómo estás? No, estoy aquí, hermano, no hemos podido congregar ya. Esto pasa un mes, 2 meses, y vuelve el hermano, vuelve la hermana. Ya, pues hermano, ¿qué pasa? Que no nos movemos. Y generalmente son así, ¿no? No, tenemos que salir a predicar, démosle, hermano, vamos, listo. Una semana, 2 semanas, y después, ¡pum!, se desapareció. ¿Dónde anda el hermano? ¿Dónde anda la hermana? No sé, lo último que supe que andaba viendo a sus parientes por otro lado, ¿ya? Y después vuelven, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos, porque el problema de doble ánimo, la mayoría de los cristianos lo viven sencillamente porque no quieren rendir sus vidas completamente al Señor. Entonces, ahora, yo no soy quien para decir este es el caso, este es el otro caso. Aquí es donde entra, hermano, lo que hemos estado queriendo enseñar en nuestros estudios. Nuestra responsabilidad ante Dios. Santiago le dice a los de doble ánimo, ¿cierto? Ustedes los de purifiquen sus corazones de una vez por todas, ya saquen esas cosas que no sirven para que se enfoquen realmente en Cristo. Así que sí, tiene más que ver con eso de, literalmente, hermano Marcelo, de lo que usted citó ahí sobre la predicación de Elías, pero eso aplicado a la iglesia de hoy en día es una realidad. Hay mucha gente así en la iglesia, ¿no? Que hoy día sí, mañana no. Y a eso le llaman bipolaridad espiritual. No, eso no existe, hermano. ¿Ya? Tenemos que ser respetuosos, especialmente cuando se trata de algo que sí es clínico. ¿Ya? Eh, por eso vuelvo a decir, hermano, miren, el cristiano y la cristiana que buscan excusas para cosas que saben que son pecaminosas, hay un grave problema ahí. Hay un grave problema. Es diferente cuando un cristiano peca, cae, le falla al Señor y entiende que lo que ha hecho no honra a Dios y está quebrantada y le viene y le pide perdón al Señor. Señor, no quiero volver a hacerlo, no quiero, pero no tengo la fuerza para poder vencer esto, dame la fuerza. Eso es lo que Dios ve, por hermano, ¿no? Eso es lo que Dios ve. Pero es diferente a aquel que se está excusando. No es que, lo he dicho ya en los estudios anteriores, no es que David pecó. Ese es el problema, hermanos. Yo me he pillado, me he autopillado, aunque ustedes no crean eso existe, uno se autopilla, ¿ya? Me he autopillado con esa excusa aquí, ¿sí? Como dice, pero sí que, no hay pero que, aquí sí que, no hay pero que valga, Pablo. Y ahí, sí, Señor, ¿cómo voy a dar este paso? Voy a dar este paso y después voy a tener que estarte pidiendo perdón, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo como excusa a este otro hermano. Mira, tú mismo estás ahí enseñando los días lunes, Pablo, de que el cristiano puede pecar, así que échale nomás. ¿Sí? Pero ahí donde el Espíritu Santo me recuerda que lo que estamos enseñando no es chance libre para pecar.
Estamos diciendo que tristemente un cristiano, una cristiana, sí tienen la posibilidad de hacerlo, pero también tenemos la garantía de poder no hacerlo. La solución es entender que todo esto que estamos viendo es para aquellos que sí han caído. Es el pensamiento de Juan en su primera carta. Hijitos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado, vamos. Esa es la idea. Esa es la idea de Pablo. Esa es la idea de Santiago. El llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, el caso de Santiago, él es bastante duro en su forma de referirse, porque aparentemente estos cristianos ya habían llegado y habían ido cayendo en un nivel cada vez más bajo en permitirse cosas que no honraban a Dios. Así que Santiago tiene que venir con el victory, abriendo la herida que está podrida para que haya sanidad. Vamos al capítulo 5 de Santiago. Miren, esto lo vimos, pero lo repasamos porque lo vimos la semana pasada. Capítulo 5. El contexto del capítulo y de toda la carta, como ya vimos, es claramente aplicada a personas cristianas, a creyentes verdaderos. ¿Sí? Y aquí se tratan las relaciones interpersonales entre creyentes de una misma iglesia. El versículo 15, ¿qué decía? Lo vimos. Y si hubiere cometido pecados. Vamos al capítulo 5, pero leamos primero el versículo, por ejemplo, el 12. Le dice, pero sobre todo, hermanos míos, ¿no? Así el versículo 12 comienza. Pero saltémonos al 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Sí? Aquí está hablándole a quién. A los hijos de Dios, ¿no? Vamos bien, aquí no hay ninguna duda. Si hay alguno entre ustedes hermanos de la iglesia, entre hijos de Dios, entre sus hermanos, que está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre entre ustedes, entre los de la iglesia? Cante alabanzas. El 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? De nuevo, entre ustedes. Está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, manifestado en un lugar geográfico, iglesia local. Si alguno está entre ustedes, llame enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Amén, decimos, por supuesto. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero sigamos el siguiente versículo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Según el 14, ¿quién está enfermo? Uno de ustedes. O sea, un hermano, una hermana. Y dice, y el Señor lo levantará, o sea, lo va a sanar. Y si hubiere cometido pecados, me serán perdonados. ¿Ven? Otra clara expresión de que en medio de los cristianos reales de una iglesia puede haber alguien que haya cometido pecado. Y de la manito de esto, el versículo siguiente, confiesen sus ofensas unos a otros. ¿Se dan cuenta que está hablando de la iglesia? De hecho, en el versículo 14 dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Está hablando de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia local. Si alguno está alegre, hermano, anímenlo a que cante alabanzas, a que alabe al Señor. Está triste, afligido, anímenlo a que ore. Está enfermo, anímenlo a que llame a los ancianos de la iglesia, de su congregación, para que oren por él. Y si realmente ha creído, el Señor lo va a levantar, lo va a sanar. Y si ha cometido pecados, o sea, aquí está esa posibilidad. Y en el versículo 19, de la mano también, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, de entre ustedes, no está hablando de gente de afuera, está hablando de gente de adentro, de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, ¿sí?, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y que esto ya lo vimos en el estudio pasado, ¿cierto? Entendiendo a qué se refiere esto. Que no se refiere de que yo voy a cubrir la multitud de pecados, sino el hecho de que yo lleve a mi hermano, lo traiga de regreso a Cristo, a los pies de Jesús. El perdón de Dios va a venir ante el arrepentimiento de ese hermano y de esa hermana. Y estas son experiencias vividas en muchas iglesias, mis queridos hermanos. Cuando
Dios ha permitido que un hermano o una hermana vayan a buscar a ese hermano que se ha ido, que se ha alejado, que ha caído en pecado, ¿ya? Y por medio de la oración, de un buen pastoreo en las vidas de ellos, han vuelto al Señor. Y por supuesto, se cubre multitud de pecados, pero eso lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Pero aquí está, ¿ven? El hecho de que a cristianos, ¿cierto? Se les aclare que pueden estar en pecado. Eso es Santiago, hermanos. Sigamos viendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Espero que lo hayan encontrado. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Ahora, que ande desordenadamente. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? En primer lugar, dice que ande desordenadamente, ¿sí? Y andar habla de vivir ya desordenadamente, de tener una vida ya desordenada. Si solo se refiriera a personas que cometen actos solo por inmadurez, o sea, gente nueva, ¿no? Que está aprendiendo a madurar, ya. La demanda a apartarse, en primer lugar, sería demasiado drástica, ¿no? Todo lo contrario, somos llamados a ayudar a esos hermanos nuevos, a esas hermanas nuevas, a enseñarles que eso que están haciendo no es correcto y que pueden avanzar, ¿sí? Entonces aquí no está hablando de personas nuevas, de personas neófitas, de personas recién convertidas. Está en contra, eso sería el apóstol Pablo en contra de lo mismo que él ha enseñado sobre el ser, el que nos amemos y el que estemos en favor de aquellos que lo necesitan. Estaría en contra ya de todo lo que nos ha enseñado Juan, ya, y también Pedro, y lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, de cuidar, ¿sí? A nuestros hermanos, que eso es el verdadero amor. Entonces, ¿a qué se refiere vivir desordenadamente? ¿Ya? Fíjense que en el capítulo 10, perdón, capítulo 3, perdón, versículo 10, dice, no porque no tuviésemos derecho, perdón, el 10, porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajenos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, ¿sí? Andar desordenadamente, está hablando contextualmente de algunos hermanitos que decían no es necesario trabajar, ¿ya? Vivimos de fe, ¿sí? Ahora, ¿puede un hombre y una mujer vivir en el sentido dedicado al Señor 100%? Por supuesto que sí, también la palabra lo enseña. Pero resulta que estos hermanitos, ¿ya? Vivían, según ellos, por fe, pero andaban entremetiéndose en lo ajeno, ¿no? Andaban de casa en casa, según ellos, ministrando, pero al final lo único que hacían era terminar, hermanos, siendo carga de sus hermanos, produciendo conflicto y división en la iglesia. Eso era andar desordenadamente. ¿Y qué dice Pablo? Hermanos, apártense de este tipo de personas. Pero vuelvo a decir, no eran personas nuevas, eran personas que ya llevaban tiempo conocer al Señor, y permítame esta expresión chilena, eran mañosos. Y es verdad que en muchas iglesias hay gente muy
mañosa. Entendemos todo lo que significa, ¿no? Mañosos. Esos que les gusta andar haciendo cosas que no corresponden, ya, y que les da, y que les da. Bueno, Pablo dice, apártense de ellos. Apártense de ellos. ¿Por qué? Porque andan desordenadamente, sencillamente porque no se vistieron correctamente, no sé, porque hicieron tal vez un chiste. No, está hablando de malas costumbres. Lo que aquí se está demandando es disciplina. Y hermanos, el andar de esta manera, sin lugar a duda, es pecaminoso. Porque Pablo dice, les hemos ordenado, hay un mandamiento claro de Dios, trabajen, ¿sí? Y el que no trabaja, que no coma, ¿ya? Entonces, la idea era amonestar en contra de una muy mala actitud. Ahora, ¿esto es pecado? Algunos dirán, no, pero que resulta que es una actitud pecaminosa. O sea, nacida de sus pasiones, nacida claramente, ya, de un corazón que no estaba de acuerdo a la verdad que se les había enseñado. O sea, rebeldía. Y eso es errar el blanco, es pecado. Pero veamos, sigamos, Gálatas 6:1. Estamos viendo cómo, sí, tristemente, el Nuevo Testamento nos enseña de que hubieron hermanos a los cuales se les tenía que disciplinar en este sentido. Gálatas 6:1. Vamos bien, vamos bien. Todavía no quedo sin voz, así que démosle no, hermano. Gálatas 6:1. ¿De qué había estado hablando Pablo en el capítulo 5? Las obras de la carne, ¿no? Y del fruto del Espíritu. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice nuestra querida y amantísima Reina Valera, ¿ya? Alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Tentado. Dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. La NBI dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿sí? Es en pecado. La Biblia de las Américas dice en alguna falta. Cada una de las Reina Valera traducen por falta. Ahora, ¿saben lo interesante de esta palabra, falta? ¿Sí? Que es exactamente la misma palabra, ¿ya? Que se ocupa, por ejemplo, en Romanos. Vamos a Romanos. No pierdan, por favor, no pierdan Gálatas. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. La palabrita que ocupó Pablo para escribir en el idioma que ellos escribían en ese tiempo, es la misma palabra, ¿ya? Es traducida en Gálatas como falta, pero en Romanos 5 como transgresión, porque la idea no es solo decir un hermano si es sorprendido en alguna falta, en algún error, en alguna mentirita pequeña, ¿no? Y cosas como esa. Ah, es que dijo que iba a venir a hacer el aseo, no llegó. Ya, no está hablando de eso, ¿sí? No está hablando de eso. Está hablando de algo grave, de algo grave. Capítulo 15 al versículo 19, cada vez que se ocupa la palabra transgresión, está hablando de la misma palabra. Y aquí en el contexto, claramente transgresión es pecado, porque está hablando de la transgresión de Adán, por la cual entró el pecado y por la cual entró la muerte. En todo el capítulo se nos está hablando de esto, ¿ya? Del pecado. De hecho, en el versículo 20,
en el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pecado. Entonces, transgresión en el contexto es lo mismo que pecado. Y es la misma palabra que en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Ya? Veamos Efesios 1:7. No pierdan, no se pierdan de Gálatas, ¿ya? El siguiente libro es Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí también está hablando la misma palabra, pero que aquí es traducida como pecado. ¿Sí? Como pecado. Capítulo 2 de Efesios, versículo 5. Estoy dando algunos ejemplos nomás. Capítulo 2 de Efesios, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, la misma palabra que se traduce en Gálatas como falta. ¿Sí? Como falta. Recuerden de esta palabrita, ¿cierto? Falta, que se traduce en Romanos 5, en Efesios 1, en Efesios 2, ya, como pecado, ya, porque esa es la idea de transgresión. Recuérdense lo que dijo Juan, ¿se recuerdan? ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley, es transgredir la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo, creo que el 6, no, el 4, si es que no me equivoco, entre el 4 y el 6, ¿no? Que lo vimos la semana pasada. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, si alguno, Gálatas, vuelvo a Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, en algún pecado, ¿cómo tenemos que reaccionar nosotros? Ustedes que son espirituales, que son maduros, restáurenle. ¿Cómo? A puro palo. Usen la Biblia más gruesa que tengan y le dan, ¿no? Para que entienda de una vez por todas. No, restáurenlo, ¿sí? Dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Sí? La mansedumbre siempre tiene que ver con poder, ¿sí? Inclinado, en el sentido de que yo cedo mis derechos. Alguien manso es alguien que cede sus derechos en favor de otro. Y le dice luego, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A qué nos lleva la tentación? Al pecado. ¿Se dan cuenta? La idea del versículo 1 de Gálatas es si alguno fuere sorprendido en pecado. Entonces Pablo está hablando de que en la iglesia de los hermanos Gálatas eso podía ocurrir, ¿sí? Y Pablo les da instrucciones cómo tienen que accionar con esa gente, con esos hermanos. Ya, hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿entre quiénes? Entre ustedes, pues, hermanos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. De la manito de esto. Mateo capítulo 6. Lo vimos, pero vamos a volver a verlo. Mateo 6. El Padre Nuestro, esta famosa oración. Y aquí entramos en un terreno que ya habíamos visto. La pregunta, mis hermanos, ¿está vigente el Padre Nuestro? ¿Esta oración está vigente para nosotros? ¿Es algo que podríamos orar? ¿Es algo que podríamos hacer nuestra? La oración del Padre Nuestro. La respuesta obvia es, por supuesto. Todas las enseñanzas de Jesús están válidas para nosotros. De hecho, son el cimiento de todo lo que los apóstoles luego enseñarían. Ninguna enseñanza de los apóstoles puede ser entendida contraria a las enseñanzas de Jesús. Aquí está el problema que tratábamos tiempo atrás, de estos hermanos a los cuales se les enseña de que el Señor ya ha perdonado todos nuestros pecados futuros. Entonces, esta oración se ora solo porque, como para dejar registro, ¿no? Si total, Padre, perdona mis ofensas. Si total estoy perdonado, o sea, ya está perdonado mi pecado, antes que yo se lo pida al Señor. No. El Padre Nuestro está para enseñarnos que tenemos que arrepentirnos
y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Pero aquí en Mateo capítulo 6, ya hay cristianos que dicen, pero aquí, hermano, aquí no dice pecados, dice en la Reina Valera ofensas, ¿ya? Ofensas o deudas, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Deudas. Esta palabrita, deudas, ya, estamos debiendo. Perdónanos nuestras deudas, Señor. Y de pasadita, a ver si puedes hacer un milagro y me las pagas todas, por favor, ¿no? Porque, hermano, con todo respeto, el que dice y el que cree que aquí deudas se está refiriendo a las deudas que tenemos con las casas comerciales o con quien sea, ya hasta eso podemos llegar a entender y puede llegar a alguien a entender si cree que es deudas, ya, y se refiere solo a meras deudas, ya, pero aquí en el capítulo 6, versículo 12, dice, perdona nuestras deudas. ¿Saben qué término ocupa aquí el Señor Jesucristo? La misma de Gálatas 6:1, la misma de Efesios 1:7, la misma de Efesios 2, la misma de Romanos, ¿sí? Que en nuestras otras partes se tradujo como pecado o como falta. Ahora, ¿hay duda en esto de que aquí está hablando, perdónanos nuestros pecados? Lo más fácil para saber a qué se está refiriendo es ir al paralelo de esto. ¿Dónde queda el paralelo de la oración del Padre Nuestro? En el Nuevo Testamento, en Lucas. ¿Ya? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas 11, 4. Lucas 11, 4. ¿Me tienen? ¿Sí? Y perdónanos nuestros pecados. ¿A qué se está refiriendo? ¿Deudas en Mateo? A pecados. Son nuestras deudas con Él, con Dios. No son mis deudas ni con el hermano directamente, en primer lugar, ni con las casas comerciales, no, son mis deudas que tengo con Dios. Y la única deuda que nosotros tenemos con Dios, ¿cierto? Nace de ofenderlo. Y sencillamente, y ya lo hemos dejado claro, lo que ofende a Dios es el pecado. Cualquier actitud que ofenda a Dios es pecado, con todas sus palabras. Entonces, en el paralelo de Mateo, capítulo 6, versículo 12, en Lucas 11:4 nos dice, perdónanos nuestros pecados. Ahí, mis queridos hermanos, está clarito como el agua. De hecho, nuestra querida Reina Valera dice en Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados. Ya, en la Reina del 95, perdónanos nuestros pecados. En la Reina Valera contemporánea, nuestros pecados. En la Reina Valera del 2000, que ustedes no lo crean, hay estas Reinas Valeras, ya, pecados. En la NBI dice pecados, ya, en la Biblia textual, todas estas son versiones, ya, evangélicas, ya, perdona nuestros pecados. En Lucas está clarísimo el término que se ocupa y es pecado. Por lo tanto, si el Padre Nuestro está vigente para nosotros, es una oración que nos permite, sí, reconciliarnos con Dios. Cuando hemos pecado, lo que el Padre tiene que perdonarnos son nuestros pecados. A eso se refiere deudas. Seguimos, hermanos, el caso de los corintios. ¿Sí? ¿Cómo se refiere Pablo a los corintios? Sí, por la hora voy a avanzar un poquito más rápido, hermanos. No es por la garganta, gracias a Dios está bien. Sí, mañana voy a ver cómo amanezco. ¿Ya? Los hermanos de la iglesia de Puente Alto van a ver si puedo darle estudio o no, pero yo los quiero más a ustedes, mis queridos hermanos, así que estoy por ustedes, aunque deje el último respiro mi voz. El caso de los corintios. ¿Cómo se refiere Pablo a los corintios? ¿Sí? Imagínense, 1 Corintios 1:2. Solamente para leer esto. 1 Corintios 1:2. Dice, y se refiere a los hermanos corintios.
a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo le llama? Iglesia de Dios, de Dios. Luego dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les dice, iglesia de Dios, les dice, santificados en Cristo, les dice, llamados a ser santos, les dice que son personas que pueden y que invocan de verdad el nombre del Señor Jesucristo y que son siervos del Señor Jesucristo porque nombra a Jesús, el Señor, como Señor de ellos y Señor nuestro. Pablo incluyéndose con los hermanos corintios. ¿Ya? Fíjense, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, uno lee los primeros versículos de Corintio, ¿sí? Por primera vez y dice, wow, esta carta se viene potente, ¿sí? Esta sí que era una iglesia ejemplar. No, me imagino que lo que viene ahora, Pablo va a hablar de una de las mejores iglesias. Obvio, por la descripción que se hace, ¿no? Pero usted y yo ya sabemos la historia. ¿Cómo cambia Pablo el tono con los corintios? ¿Ya? Y es tan tremendo esto, pero le sigue hablando en el capítulo 3 dice que son siembra de Dios, cosecha de Dios, templo del Espíritu Santo, le dice a los cristianos. Y en el capítulo 12 de la segunda carta a los corintios. Segunda carta a los corintios. Segunda Corintios 12, versículos 20 y 21. Dentro de estos hermanos que eran santificados en Cristo Jesús, que eran hermanos, que eran iglesia de Dios, que eran siervos de Dios, bendecidos en todo don espiritual, habían dentro de ellos a las cuales Pablo tiene que encarar, ¿sí? Y ahí en el capítulo 20-21 del 12 dice, pues me temo que cuando llegue, hermano, esto es una persona, no es que sea una posibilidad, no es que haya sido solamente como que Pablo estaba queriendo decir algo, no, era algo que estaba ocurriendo entre ellos. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren, que haya entre ustedes contiendas, las habían. La primera carta deja claro eso. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Sí? Desórdenes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí hay otra lista, ¿no? Que podríamos denominar como listas de pecado. Y Pablo se le está aplicando a estos hermanos corintios. No eran todos, pero habían dentro de la iglesia personas que estaban viviendo así. La primera carta de Pablo ya habla de que en medio de ellos estaba ocurriendo una cosa de inmoralidad tremenda, ¿no? Habla de cristianos que se juntaban para la cena del Señor y llevaban comida como si fuera un asado y ni se fijaban en los hermanos menores, en los necesitados. ¡Wow! Era una iglesia muy complicada, hermanos, muy complicada. Y todos estos que son los que se mencionan en el capítulo, en los primeros capítulos, perdón, alrededor de toda la carta, en su primera carta, y aquí en los últimos capítulos de la segunda carta, ¿qué es lo que son todas estas manifestaciones? Pecados, hermanos. Pecados. No podemos decirnos que ellos no pecaban, ellos fallaban. Espero que haya quedado claro eso, hermanos queridos, con el tema de fallar. Ya. Y por último, hermanos, el tema de la disciplina. ¿Existe la disciplina en la iglesia del Señor? ¿Debería haber disciplina en la iglesia del Señor?
Claro que sí. Debería haber disciplina. En delante vimos, ¿no? Cuando dicen estos hermanos que andan, ¿sí?, sin trabajar, sin producir, más encima producen problemas en la iglesia, ya, eh, no se junten con ellos. O sea, háganles como un vacío, ¿no? O díganle, hermano, ahí, aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse. Eso habla de disciplina en la iglesia del Señor. ¿Ya? Disciplina. 1 Corintios 5, Tito 3. Les voy a leer. Por favor, Tito, capítulo 3, versículo 10. Lo leo yo, si no, escuchen si no lo han encontrado. Al hombre que cause divisiones, está hablándole a los de ahí, de la iglesia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¡Wow! Es fuerte. Hermano, no es que aquí Pablo esté diciendo, hermano, pecado que haya, vamos, todos disciplina, ya, no predicáis más, no, hermano, está hablando de casos específicos, ¿sí? De casos específicos, pero dentro de cristianos, hermanos, dentro de cristianos. ¿Ya? Así que, disciplina, ¿bajo qué causas? ¿Errores involuntarios? ¿Faltas por inexperiencia? O sea, de esas que puede cometer cualquier hermano nuevo o inmaduro, no. Es obvio que no se refiere a esto. Sin duda, se refiere a acciones que avergüenzan, que son claramente pecaminosas, como dijo Santiago, que nacen de las pasiones desordenadas tendiendo a dominar al creyente. ¿Sí? En otras palabras, el creyente cediéndole terreno al pecado, a este poder, ¿sí?, que domina, que maldice y que no tiene autoridad sobre el cristiano. Por lo tanto, es voluntariamente la actitud de un cristiano. Por eso están todas estas amonestaciones, hermanos, que hemos visto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todos los que ceden, ¿sí?, en sus acciones al pecado puedan ser traídos a tener conciencia de la necesidad que tienen de arrepentirse, de confesar sus pecados, como nos dice el hermano Juan en su primera carta, que fue la base para este tema sobre ya si el cristiano peca, si tiene la posibilidad de pecar. No estamos diciendo, y vuelvo a decirlo, en ningún momento hemos dicho, ni lo vamos a decir, hermanos, que el cristiano tiene que pecar o hay permiso para pecar. Yo sé que ha quedado claro que esto no es así, todo lo contrario. Es más, versículos como los de Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Está para nosotros los cristianos. Siembras mal, siembras pecado, atenta a las consecuencias. Y no es que Dios no te ame, no es que Dios te abandone, lo que estás haciendo es cosechando de tu propia siembra. Por eso el llamado a la santidad, por eso el llamado a la consagración, por eso el llamado urgente a velar. ¿Y qué es velar? Estar cada instante, cada momento de nuestra vida bien apegados al Señor por los medios de gracia que Él nos ha dado. Oración, lectura de la palabra, congregarnos, el compartir unos con otros también, el animarnos. Mi hermano Marcelo. Sí, tomando lo que usted decía de que en la iglesia tiene que haber corrección, tiene que haber ese llamado de atención a aquellos que están errando el camino. Si no lo hay dentro de la iglesia, eso después sale a la luz pública y es lo que el mundo toma para después ensuciar el evangelio. Así es. Estaba leyendo el caso de Joyce Meyer, no sé si lo ha visto. Esta norteamericana que era predicadora, pastora. Tiene una cachada de libros. Sí, y que se encontró que estaba haciendo malversación de fondos y un montón de cosas de la iglesia. Entonces, ¿y cuántos casos se han visto de igual? Entonces, si no, la iglesia no corrige eso antes, para que no salga a la luz pública, más que nada, no para ocultar, sino que porque sabemos que el mundo se aprovecha de eso para barrer con el evangelio. Ciertamente. Por supuesto que sí, hermano querido. Al ocultar, ¿no? Al cubrir
en el mal sentido, como vimos, ¿no? Cubrir multitud de pecados. Ya, no se refiere a ocultar. Ahora, la disciplina, hermano, que es un tema muy importante en la Escritura, en la iglesia, pero siempre la disciplina es en amor. De hecho, si hay verdadero amor, va a haber disciplina. Si hay verdadero amor por el que está en pecado, por aquel que ha cedido, por aquel que se ha alejado, ¿ya? O aquel que está, sabemos que somos testigos de que esta persona está haciendo cosas que no honran a Dios, el amor verdadero nos va a llevar a actuar en favor de ellos. ¿Sí? De hecho, el amor de Dios lo vimos, ¿no? El amor de Dios conlleva disciplina para nosotros. Dios no se queda a brazos cruzados cuando nos ve que caemos, que fallamos. No, Él viene y si es necesario nos va a azotar. Y que Dios lo haga, porque como dijo David, prefiero caer en las manos de Dios, ¿no? Que Dios me dé todo lo que tenga que hacer conmigo, pero ahí en sus manos, no en las del hombre. La disciplina tiene que ser en amor, tiene que ser para sanar, tiene que ser para restaurar al que ha caído, no para que la iglesia siga teniendo, ¿cierto? La faceta, aquí somos todos unos verdaderos santos. No, no puede ser la disciplina pensando en la iglesia, en el honor de la iglesia, sino en la sanidad de la iglesia, en este caso, de uno de sus miembros, ¿cierto? Aparte que la disciplina también sirve para darle espacio al Señor para que actúe en esta persona, ¿sí? No es que se le aísle, no es que se le ponga, ¿sí? Con un gorrito de burro, como se ponía antiguamente en mis tiempos cuando era niño, ¿cierto? A este es porro o desobediente, ya, ahí te va. No, no es eso. No es para avergonzar. No es para nada eso, ni para condenar, es para restaurar, ¿sí? Pero por eso es importante la disciplina, porque ayuda a restaurar, a sanar a la persona. En cambio, cuando no se disciplina, cuando no se hace algo para solucionar a esta persona, la situación de esta persona, va a ocurrir lo que usted dice, mi hermano Marcelo. Y eso ha ocurrido tantas veces. El problema más grave es que, ¿qué pasa cuando hay obispos en esta situación? ¿Sí? Y obispos que pertenecen a denominaciones donde el obispo es como el papa. Usted sabe que en la Iglesia Católica el papa no puede ser tocado. El papa es intocable. Lo sabemos, ¿no? Esto no es una difamación de la gente católica, ¿sí? En contra de ellos y su religión. No, esto es algo que todo el mundo lo sabe, ¿ya? Y ellos mismos lo enseñan, el Papa es intocable, ¿ya? Y de la misma manera han habido siervos de Dios, ¿sí? Lo tocamos en un momento, ¿no? ¿En qué momento estas personas, ¿sí? Que conocieron al Señor, que comenzaron a crecer, en qué punto de sus vidas se les comenzó a nublar la mente y a dejar entrar cosas en sus vidas que los llevaron a cosas tan terribles como esta? Y ustedes saben que yo hablo, hay un ejemplo, hermano, acá en Chile, ¿sí? Del famoso obispo metodista pentecostal, eh, Durán, ¿sí? Y algo, hermano, de dominio público. Yo no estoy aquí murmurando, como dice Santiago, en contra de mi hermano. Es algo de dominio público, es algo que salió, como usted dijo, hermano Marcelo, se hace público y después barren con todos nosotros. El hombre no solamente se había hecho millonario con los diezmos y con todas las ofrendas de los hermanos. Eso ya en sí es pecaminoso por donde se le mire, ¿ya? Aunque hoy día muchos se justifiquen con eso. Es pecaminoso, es pecado. ¿Cómo te haces rico a costa de tus hermanos? No, no, eso es digno de disciplina en todo sentido. Pero ¿cómo se toca a un hombre que es intocable? ¿Sí? ¿Cuál fue la excusa de algunos hermanos? De los oficiales, ¿cierto? ¿Se recuerdan? No sé, eso salió en la noticia. Hermanas que decían, es que es el ungido de Jehová. ¿Ya? Lo que están haciendo en las primeras noticias, se entrevistó a cristianos, ¿ya? Y decían, es el ungido del Señor, son calumnias, son mentiras, es el diablo que quiere destruir a nuestro siervo. Es el lenguaje que ocupamos, ¿no? Los evangélicos, especialmente los que tenemos tendencia, ¿cierto? O venimos de raíces pentecostales. Es el ungido de Dios, ¿ya? Y Dios va a hacer caer a todos aquellos, ¿cierto? Como apuntando a los periodistas que estaban sacando a relucir todas estas cosas, el juicio de ahí sobre ellos. Yo todavía me recuerdo cuando salió eso en las noticias. Y se entrevistaban a los feligreses de este tal obispo, ¿no? Pero resulta que después salió que no solamente era malversación de fondos,
estaba casado y tenía un amante en el sur. O sea, tenía doble vida marital. Por favor, eso de aquí en la quebrada de la gente se le llama adulterio. Pero decir adúltero al obispo, no, es tocar al ungido. Y más encima, las sostenía las dos. Y ahora, no era tan terrible porque la amante era hija del Señor también, así que no era tan terrible, ¿no? Espero que hayan entendido mi ironía. ¿Ya? También era evangélica, la amante. Qué terrible, hermano. Ahora, el punto es cómo se disciplina a alguien que es intocable. Pero ese es otro tema. Solamente puedo decir de que este es el problema que nace cuando se cree que los líderes son superiores a sus hermanos. Ningún líder puede creerse superior a sus hermanos. Ninguno. Y del momento que el líder se creyó el cuento del diablo de que tiene cierta superioridad sobre sus hermanos, llámese cualquier superioridad en dones, superioridad moral, superioridad de consagración, superioridad de santidad, superioridad, etcétera, ¿sí? El momento que se creyó lo más mínimo de eso es abrirle la puerta al diablo. Es como lo que le pasó a Caín, ¿sí? Dios le advirtió a Caín, ahí está el pecado, listo para entrar como una bestia. Si le abres la puerta, va a entrar y te va a destrozar. Así que, por supuesto que la iglesia tiene que ser manifestada en disciplina dentro de cada iglesia local para sanidad, para sanidad. Hermanos, siempre nos hemos jactado, ¿no?, de que en nuestras filas evangélicas no pasa lo que pasó con la Iglesia Católica y sus curas, ¿no? Que se destapó todo este tema de la pedofilia, ¿se recuerdan de la pederastía? Hoy día nadie habla de eso. ¿Cuántos cristianos pegados ahí, emocionados? ¿Ya? A ver si salía un mito. ¿Sí? Oh, yo no soy católico, pero qué emocionante. ¿Sí? Pegado ahí en la tele. ¿Ya? Yo era uno, hermano. No. No. Y ahí, o sea, wow. Y se nos olvida, hasta nosotros, muchas veces se nos olvida. ¿Dónde quedó toda esa noticia? ¿Dónde quedó el juicio a toda esta cantidad de gente? Perversos. Y nosotros los evangélicos nos jactamos que dentro de los pastores no existe. Eso también existe. Hace poquito nomás salió una noticia. Ahora no sabemos si es verdad, porque también entendemos que muchas veces las noticias no son objetivas, pero sí ha ocurrido. Lo que pasa es que no ocurre a ese nivel. Pero hermanos queridos, ¿cuántas cosas no han ocurrido? Ya, yo podría hablar mucho de muchas cosas, hermano. Ya. Cuando yo fui joven, llegó a mis manos un libro que tenía el siguiente título: Comisión de Reconocimiento y Disciplina en la Iglesia. ¿Ya? Pero ese libro, un libro gordo PTT, era de los pastores de una denominación. Imagínense. ¿Ya? No estamos hablando de hermanitos, estamos hablando de una gran denominación, pastores de mucho renombre, y estaban metidos ahí en ese librito de disciplina por cosas que realmente eran fallas. No, era pecado. Pecado. Lo mismo pasa, y con esto termino, mis amados hermanos. Yo debo entender, si yo hice algo que sé que no honra a Dios, pequé. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, venir al Señor. Y en el Señor voy a recibir fuerzas para no volver a caer en eso. Y si estoy luchando, porque sé que hay hermanos que luchan con esos pecados que les llaman pecados regalones, hermano, hay que seguir apoyando a esa gente en el sentido de animarles a que se arrepientan, a que busquen más del Señor. Porque si no buscamos del Señor, hermanos, no hay ninguna fuerza que nos dé victoria. Aquí solamente estamos hablando de un poder sobrenatural, que es el que nos hizo libre del pecado. Amén. ¿Sí? Y que también nos da la posibilidad de seguir victoriosos sobre él. Amén. Hoy día terminamos con este tema sobre la posibilidad de si un cristiano peca o no, ya enfatizando la victoria que tenemos en el Señor. Punto 1, con estos 4 puntitos quiero despedirnos ya en oración, hermanos. 1, el cristiano triste y voluntariamente puede pecar, es decir,
es una lamentable posibilidad. ¿Por qué? Porque seguimos bajo esta naturaleza humana. Ya, esa es la primera. Lo segundo, el cristiano jamás practicará el pecado. Es algo que jamás será algo habitual en él. Jamás será una característica de él. Tercero, el cristiano no debe pecar. Esta es la clara y directa voluntad de Dios. No peques. Cuarto, el cristiano puede definitivamente no pecar. Puede no pecar. Hay provisión totalmente efectiva para esto. Y el descuido de esto, ¿cierto? De esta provisión puede llevar al primer punto, o sea, a pecar. Hermanos, ¿podemos ser victoriosos? Claro que sí. Y a medida en que nos acercamos más al Señor y vivimos más dependientes de Él, vamos a seguir un camino de victoria continua. ¿Sí? Continua en el Señor. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de poder vivir agradándole a Él. Ese es nuestro fin. No quiero pecar, Señor. Y no quiero pecar no solo porque, bueno, si peco van a ir consecuencias, que es una realidad. Pero no quiero que esa sea mi motivación. Mi motivación para no pecar, quiero que seas tú. Te quiero honrar, te quiero agradar. Eso es lo que anhelo, Señor. Quiero vivir una vida de adoración. Y no quiero que esta adoración que te debo y que mereces, ¿sí? Que mereces, por sobre todo, ya nada la anule, sino que esté fluyendo de mí hacia ti, Señor. No puede haber motivación más grande que esta, hermanos queridos. Que sea Dios mismo nuestra motivación. Amén. Amén, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta? Si no, oramos al Señor. Agradezco a mi hermana Laurita. De verdad que gracias a Dios no tengo con mi súper agua que me hice. Llegué sin problema al final de nuestro estudio, ¿sí? No forcé la voz por si acaso. Lo que veía a mi hermana Sandra que me hacía unas señas como diciendo, porfiado nomás. No sé si interpreté bien lo que me estaba diciendo, ya, pero no. Gracias a Dios, está bien mi gargantita. Espero estar bien mañana. Oren por su hermano Pablo para que mañana amanezca alentadísimo. ¿Ya? Bien, oramos al Señor.